Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. La semana pasada comenzamos una serie que tiene que ver con la Gran Comisión. La Gran Comisión es lo que el Señor nos encomendó antes de subir al cielo. Pero déjame decirte algo antes. Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché esto a mí me impactó mucho, porque lo oí no siendo cristiano. Yo era un peladito cuando estaba oyendo esto. No fue hace mucho tiempo, fue un par de años atrás. Y recuerdo que una de las cosas que decía este maestro era que Jesús fue el primer misionero que hubo en el mundo. Y yo, como yo conocía a los misioneros que conocía, eran unos señores que venían con tenis, jeans y unas camisas normalmente fuera del pantalón, cabello rubio, ojos azules, y venían a construir cosas y hacer cosas ahí cerca de mi pueblo. Entonces yo decía, ¿cómo que Jesús vino a hacer eso, verdad? Hasta que entendí que la gran misión que Jesús nos trajo de parte del Padre fue darnos a conocer la noticia de que Dios se estaba acercando a nosotros y nos estaba anunciando el año agradable de la buena voluntad del Padre hacia nosotros. Y esto es la gran comisión que Dios nos encargó a nosotros. Pero en el camino, nosotros nos hemos distraído con un montón de cosas. Si usted va, ahora usted abre YouTube, va a las iglesias modernas, usted va a oír de cualquier cosa menos de esto, ¿verdad? ¿Por qué? No estoy criticando que no se haga, simplemente que no se está haciendo, y eso fue el mandato que Jesús nos dejó. El tema es, ¿por qué no se está haciendo? Y uno empieza a investigar y se da cuenta que no se está haciendo porque nos está faltando gasolina, ¿verdad? Y a veces uno oye ciertas canciones que le recuerdan a uno que uno necesita gasolina, ¿verdad? Dame más gasolina. Y entonces es la realidad, necesitamos gasolina. Pero no son mensajes motivacionales lo que necesitamos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado. Es que esta obra, como es una obra sobrenatural, no se puede hacer con fuerzas naturales. Tiene que hacerse con fuerzas sobrenaturales. O sea, no intentemos nosotros hacer algo. Eso es como pensar que David fue a enfrentarse a Goliat con sus fuerzas. Él se paró frente a Goliat y dijo: no vengo a ti en mi nombre, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual tú has estado desafiando últimamente. ¿Sí? Estoy parafraseando lo que dijo David. O sea, no fue en su nombre. Y eso es lo que nos toca aprender a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, sobre todo las mujeres saben esto, las que cocinan, que tú estás preparando algo y de repente, o sea, tienes todo este plan para hacer algo sabroso, ese platillo que te hace famosa, y ya estás lista para hacerlo cuando te das cuenta que te falta un ingrediente, el ingrediente principal, y que sabes que no lo consigues allá donde el chinito. ¿Qué sientes cuando te pasa eso? Y te sale el francés, ¿verdad? Oh Dios mío, ¿qué haré? Recorcholis, ¿verdad? Recorcholis, ¿verdad? ¿A quién acudiré para conseguir este ingrediente? No, tú llamas a la primera que encuentras cerca y váyase a tal lugar y me trae eso antes de que termine de hablar, ¿verdad? Recuerdo que hace muchos años trabajé yo en La Chorrera y la empresa me dio un carrito para que yo me pudiera mover. Pero el problema es que el carrito se empezó a deteriorar y entonces por más que queríamos arreglarlo, le arreglamos una cosa y se desarreglaba otra y así íbamos. Y entonces un día venía yo de allá y tenía que estar acá en la ciudad temprano
mi jefe me había enviado a hacer una diligencia. Y hermanos, venía yo, no les voy a decir a qué velocidad para que no imiten ese tipo de comportamientos. Y entrando ya a la parte de Arraiján, Puente de las Américas, empieza este aguacero. Pero usted sabe esos aguaceros que ya no ves a 2 metros. Y cuando enciendo yo los parabrisas, empiezan a moverse y de repente se detienen. Y yo empiezo a darle, y aquellos no se movieron, se detuvieron. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo o me detengo? Yo tengo que llegar allá a la hora. Son momentos en los que tú necesitas que algo funcione y ya no funciona. ¿Sí? Tú necesitas que funcione y ya no funcione. Tienen que hacer algo, ¿verdad? Bueno, algo así le está pasando a la iglesia con la Gran Comisión. Necesita hacer algo, pero ya no funciona. ¿Por qué? Porque ha dejado el ingrediente principal. ¿Cómo se lo compruebo? Cuando usted le dice a la gente, vamos a compartir el evangelio con aquellos que necesitan oírlo. Sí, pero es que yo no me sé la Biblia. ¿Qué le voy a decir a la gente? Es que yo no sé. Es que mire, yo no voy a la iglesia todos los domingos. Entonces no sé bien. Y empiezan a darte 1000 excusas. Cuando Jesús dijo, recibirán poder y me serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dijo, tienen que ir, cumplir un curso de 8 meses. Después de ese curso, tienen que ir a un instituto. Y después del instituto, no, solo dijo, van a recibir poder y con ese poder me van a hacer testigos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que nosotros hemos dejado de depender del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque hemos identificado al Espíritu Santo con el rollo este que eso es el Espíritu Santo para muchos. ¿Sí? Eso es el Espíritu Santo para muchos. O si no se cae, no recibió el Espíritu Santo. Si no tuvo no sé qué, no recibió el Espíritu Santo. O estos predicadores que dicen, oh, viene bajando, viene bajando, viene bajando. Entonces, tú empiezas a ver qué es lo que está bajando. Y ese es el Espíritu Santo para muchos. Algo que baja, algo que sacude, algo que hace cosas raras. Y Jesús dijo, recibirán poder y me serán testigos. Entonces nos sacudimos, gritamos, nos caemos, hacemos cosas extrañas, pero no somos testigos. ¿Será el Espíritu Santo que está haciendo esas cosas? ¿O seremos nosotros los payasos? Yo no niego que el Espíritu Santo haga cosas como esas. Pero hay gente que cree que las tiene que hacer siempre. Y si no las hace, entonces no. Entonces no tuve, no tengo, no recibí. ¿Quién dice eso? El ingrediente principal para que la iglesia vaya y haga su trabajo se llama Espíritu Santo. Yo le contaba la semana pasada a un grupo de chicas de acá de la iglesia, nos quedamos hablando después de la reunión
Y yo les conté cómo el Espíritu Santo es tan, pero tan poderoso, hermano. Tan extraordinariamente poderoso. Que yo tenía unas, no le voy a decir días, horas de haberme entregado a Jesucristo, cuando unos amigos se enteraron de que yo estaba en esas. Se convirtió, decía. Eran los años 70 y eso era una cosa así muy novedosa. No, dijo alguien, hay que ir a desconvertirlo. Y llegó un amigo a mi casa muy temprano, se sentó en la sala y me dijo, es que mira, me dice, tú tienes que entender, Jesús fue al norte de la India, a un lugar que se llama Cachemira, y ahí él fue a aprender a hacer milagros. Ahí aprendió él a hacer milagros. Yo le estaba oyendo, porque yo ya había oído ese cuento. Yo que andaba en esa onda también, junto con él. Y yo lo oí. Y de repente, a mí se me iluminó el cerebro. Y yo le dije, pero mira, si eso es así, ¿por qué cuando él se presentó ante la gente empezó a decir, no es este Jesús el que ha estado aquí con su madre y sus hermanos, y no están aquí sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde habla él estas cosas? Y él se quedó así. No sé. Pues si él se hubiera ido a algún lado, le dije, ellos hubieran dicho, es que a donde se fue a estudiar, ahí aprendió todo esto que nos está diciendo. Pero se preguntaron eso, le dije, porque lo habían visto ahí siempre. Tienes razón, me dijo. Se levantó y se fue. Él se fue y yo me quedé. ¿Será cierto eso que le dije? De verdad, me quedé preocupado porque dije, y peor si yo le argumenté con una mentira. Y me pasé todo el día preocupado, hermano, hasta que vi al hermano que me discipulaba y le dije, hermano Sergio, necesito preguntarle algo. En la Biblia dice algo así, 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 así. Sí, me dijo, y me llevó al pasaje y me dice, ¿por qué? Me dice, ¿qué pasó? Entonces le conté la historia. Wow, me dice, el Espíritu Santo te usó. Yo me sentí tan privilegiado que el Espíritu Santo me hubiera usado para enseñarle a él. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo lindo? Que años después, muchos años después, este hombre que había llegado a argumentarme, hoy se congrega en una iglesia con sus hijitos. Bueno, ya no son sus hijitos, ya son sus hijotes. Pero a lo que quiero ir es que Dios te usa y te da lo que necesita cuando es necesario, si tú te dejas usar. ¿Sí? Entonces, claro, no te va a poner a inventar cosas, va a usar la palabra. Por eso es que tú necesitas ir a la palabra, porque es de ahí donde él va a sacar las cosas. Pero bueno, vamos a la palabra hoy, que esta es la introducción. Entonces, el Espíritu Santo se convirtió, mis amados hermanos, en la gasolina para la misión de los discípulos. El Espíritu Santo les dio el coraje que necesitaban, y cuando él se hizo cargo, no les importó si morían, no les importó si los rechazaban, no les importó si los dejaban a un lado, no les importó si ya no los invitaban, no les importó si ya no estaban en la lista. No les importó. Es más, no les importó si los cambiaban de lista, de los que no se invitan. ¿Sí? Ya no operaban con miedo, porque el combustible, la gasolina del Espíritu Santo transformó sus vidas. Ya sus vidas estaban enfocadas en otra misión. Entonces, en los momentos finales de Jesús con sus discípulos, él les dio una misión, una que no podrían cumplir solo con el esfuerzo humano o con una influencia terrenal. Sabes, el Espíritu Santo te da a ti la autoridad y el valor para decirle a la gente lo que está mal. No para adorarle la píldora a la gente, sino para decirle lo que es verdad. Esta
sería una misión divina, fue lo que les dijo Jesús. Y una misión divina requiere de una fuente de poder divina. O sea, que había que estar enchufado a una fuente de poder divina. Sin eso no se podía. Vamos a ir al capítulo 2 del libro de los Hechos y vamos a leer qué es lo que dice para que nosotros empecemos a ver por dónde es que debemos ir. Dice capítulo 2. Te voy a pedir que me acompañes para que sigas con la vista lo que estamos leyendo. Cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos sigue a los evangelios. Después del evangelio de Juan está el libro de los Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Cuando tú lees esto, aquí te encuentras con varias cosas. Lo primero es que debemos pedirle al Espíritu Santo, mis amados, que nos guíe y nos enseñe específicamente, que nos haga entender cuál es nuestro papel en esta misión. Porque la misión es para todos. La misión no es para estos discípulos, la misión es para todos los que vengan a Cristo. ¿Cuál es tu papel en esta misión? Entonces, cuando ellos se encuentran, ellos se preguntan, o más bien no se preguntan, sino reciben unas horas antes o unos días antes. Le habían preguntado al Señor: tú vas a establecer el reino de Israel en este tiempo. El Señor le dice: no les toca a ustedes saber esto. Váyanse a Jerusalén y esperen la promesa del Padre para ustedes. Ellos se van, se reúnen, estaban orando porque no sabían qué era lo que iba a pasar, y de repente no sabían qué era lo que iban a recibir porque no les dieron ninguna señal. No les dijeron: mire, van a sentir algo así. No les pusieron las manos y les dije: repita conmigo, bla, 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 bla. No les dijeron nada de eso. Simplemente se pusieron a orar, se sentaron, se pusieron a orar. Yo no sé, dice que era un salón grande porque cabían como 120. Así que debe haber sido un saloncito como este, más o menos. Y de repente dice, usted lo leyó ahí, vino un viento que sopló. ¿Cómo sería ese viento que llamó la atención de la gente que estaba en los alrededores, que fueron a ver qué estaba pasando? Y cuando llegaron encontraron a un montón de gente hablando en los idiomas de ellos. Esto es como que de repente nosotros se oyera un gran ruido de un viento acá y todos saliéramos hablando en ruso, en japonés, en chino, en árabe, en suajili, en esos dialectos sudafricanos o del centro de Europa. Y todo el mundo dijera: ¿y estos? Lo que pasa es que ahí se meten en el salón y le entran duro al vidrio. Esa fue la opinión de algunos. Pero otros decían: no, porque lo que están diciendo los turistas, ¿verdad?, que vienen de esos países, les estamos oyendo hablar las maravillas de Dios.
Eso fue lo que pasó aquí. Entonces, Jesús compartió con ellos, sus discípulos, antes de ascender al cielo, estas palabras. Miren lo que les dijo en el capítulo 1, lo veíamos la semana pasada. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos hablando de mí a la gente por todas partes. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿De qué les dijo que iban a hablar? ¿De quién? ¿De qué les dijo que iban a hablar? De mí. ¿Sí? ¿Y de qué salimos a veces a hablar nosotros? Salimos a hablar de temas. Mire, el otro día, yo estoy en un club de literatura, o sea, soy escritor. Y estoy en un club de literatura y estábamos hablando y tenemos talleres y todo, y me pidieron escribir un cuento. Y escribí un cuento. Es ficción, no es, si un día lo llega a leer, ahí se acuerda, yo escribo ficción, de un tipo que lo llevan al cielo y entonces ahí él tiene una entrevista con Adán, se encuentra con Adán y le pregunta algunas cosas. Y en el tema, él le pregunta qué esperanza tiene la tierra o los habitantes de la tierra. Y entonces le dice, la esperanza está en lo que tú les llegues a decir a ellos, de lo que viste. Que hay un cielo. ¿Qué es lo que tú le hablas a la gente cuando te encuentras con ellos? Lo primero que tienes que hablar es de lo que Jesús hizo contigo. No de cuánta fuerza de voluntad tú has tenido para dejar esto, no. De cómo has sido necio y Jesús te ha enseñado y te ha hecho la quebradora para que dejes de hacer un montón de cosas. ¿Cierto? Lo primero es que Jesús vino a salvar nuestra vida. ¿Sí? Pero lo esencial es que cuentes qué fue lo que pasó contigo. Si el testigo de lo que pasó contigo eres tú. Yo no puedo contar qué le pasó a Sam. Yo no puedo contar qué le pasó a José Roberto, qué le pasó a Jenny, qué le pasó a Adrián. Yo sé algunas cosas de sus vidas porque soy su pastor, pero no conozco todo lo que ellos conocen de sí mismos. Pero ellos sí saben. Y ellos lo pueden contar mejor que yo, cómo Jesús vino a sus vidas y los transformó. Entonces dijo, vayan y díganle a la gente acerca de mí. Los discípulos conocían la misión, compartir la buena noticia de Jesús. Sabían quién les permitía cumplir esa misión, el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo, no vayan hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero en ese momento no estaban revestidos del Espíritu Santo y ni siquiera sabían qué esperar a su llegada. No entendían, no lo dijeron. Él dijo que esperáramos aquí, esperemos. ¿Y cómo vamos a saber que llegó? Lo vamos a saber, esperemos. Y hermano, la llegada fue apoteósica. Hasta el mundo se dio cuenta que había llegado. Afortunadamente, Jesús no dejó a sus discípulos preguntándose qué pasaría después, sino que les dijo, cuando venga, después de eso, ustedes van a ser mis testigos. Vayan y háganlo. ¿Sí? Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Después de eso, el mundo para ustedes. Vayan y prediquen el evangelio. No se me olvida. Esto me lo contó mi doctor. Él estaba pastoreando una iglesia en ese tiempo y vinieron unos predicadores, creo que de Rumania, no sé de dónde vinieron estos hermanos. Y esa mujer no dejaba, hermano, que nadie se le fuera sin hablarle de Cristo. Fueron a comer a un restaurante y vino el waiter a ver la orden y le dice, oye, le dice ella al waiter cuando se acerca, dice, ¿cómo estás? Le dice, muy bien, le dice el muchacho, muy amable. ¿Y cómo te llamas? Fulano de tal. Oye, fulano, ¿qué es lo que tú haces aquí? Bueno, yo soy waiter, tomo las órdenes y todo. Mira tú, le dice ella, yo conozco en el mundo 2 clases de waiters. Entonces el hombre se queda así, muy atento. Los que han recibido a Jesús y los que no han recibido a Jesús. ¿De cuál de ellos eres tú?
Y el hombre se quedó así, de los que no han recibido a Jesús. ¿Y qué estás esperando para recibirlo? Y ahí le comenzó a predicar al Señor. Y el waiter se entregó a Cristo. Cuando él me contó eso, y el pastor me lo contó, le digo, brother, wow, esa mujer carga el machete afilado y de los dos lados. Y me dice, no, me dice, yo los vi hacer unas cosas, me dice. Y esa fue lo que más me asombró. ¿Por qué? Porque andan en la tarea, en la misión. Entonces, ¿qué sucede el día que llega el Espíritu Santo? Que se dieron cuenta. Vamos a ver ese pasaje. Dice que hubo un viento recio, que hubo un ruido como el de un viento recio. Eso es lo que dice, que hubo un ruido como el de un viento recio. Yo siempre había pensado que era un viento el que había entrado. No, dice que fue el ruido como el de un viento recio. O sea que no hubo viento, fue un ruido. ¿Has visto cuando sopla el viento, cuando llega el verano y se te abren las puertas o se te abren las ventanas y te tira todo en la casa? Bueno, algo así, como de un viento, fue el sonido, no el viento. Sí, como una ráfaga de viento. Y dice que entró y unas llamas como lenguas de fuego se pusieron sobre ellos. Entonces es una cosa hermosa, hermano, porque las vieron. ¿Y qué sucedió? Dice que apenas vieron esto, comenzaron a hablar en otros idiomas. Así dice el versículo, claramente la traducción dice hablaron en otros idiomas y luego hace la descripción y dice que partos, medos, edomitas y todos los idiomas que habían congregados en esa ciudad ese día, los oyeron hablar, dice en sus propias lenguas y se preguntaron qué era todo aquello. Ahora, ¿qué era lo que estaban hablando? Que los entendían. Las maravillas de Dios. ¿Sucede esto todavía hoy? Sí, sucede. Déjame contarte un par de experiencias muy lindas. Una que tuvimos nosotros con mi esposa cuando fuimos enviados al centro de Europa, a Suiza específicamente, a la ciudad de Zúrich, como misioneros. Y recuerdo que nos congregábamos en una iglesia suiza y un día, cuando estábamos en la adoración, alguien comenzó a hablar en español. Wow, dijimos, ¿alguien más habla español? Y cuando terminó la reunión lo fuimos a buscar. Recuerdo que se llamaba Mario, porque era el líder de jóvenes. ¿Tú hablas español? Y él nos miró así como, sí. En alemán nos dijo, no entiendo. Entonces llegó nuestro amigo con el que nosotros vivíamos y dice, ¿qué pasa? Es que él habló en español. Entonces dice, no, que te oyeron hablar español cuando estábamos adorando. Dice, no, yo estaba hablando en lenguas. Y nos vimos los cuatro así como que, oh, gloria a Dios. Pero lo que estaba diciendo en español eran las maravillas de Dios. Una cosa muy linda. Digamos que lo experimentamos de primera mano. Tenemos una amiga que es pastora en Portland, Oregón. Y hace muchos años, ella era predicadora ahí en nuestra iglesia. Y un día la enviaron a predicar porque iba a haber una reunión de señoras, de mujeres, en las montañas, con un grupo indígena de ese lugar, que hablaban una lengua que se llama Quechí, allá en Guatemala. Entonces ella llegó y le dijeron que le iban a poner la intérprete para que ella hablaba español y ella le interpretaba. Entonces estaban adorando así como adoramos nosotros hoy, así sabroso, rico, adorando a Dios. Estaban las mujeres metidas en adoración. Entonces le dieron el tiempo a ella subió al púlpito. Cuando subió al púlpito comenzó a adorar a Dios, empezó a hablar en lenguas y hablar en lenguas. Y ella se percató que las mujeres se quedaron en silencio.
Y ella siguió hablando en lenguas, siguió hablando en lenguas, y hablando en lenguas, y hablando en lenguas. Terminó de hablar en lenguas y entonces comenzó a hablar en español y predicó. Cuando terminó, se acercaron las mujeres y empezaron a hablarle en quechí y ella no entendía. Le dice: hermana, tú nos hablaste en quechí hace un rato, ¿tú sabes quechí? Dice: no, yo estaba hablando en lenguas. Pero habló como 10 minutos. Digamos que la mitad la predicó en quechí y la otra mitad en español. O sea, Dios sigue haciendo estas cosas. Esto lo digo para aquellos cesacionistas que dicen que estas cosas ya no pasan. Bueno, estas cosas siguen pasando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está manco, ni mudo ni tartamudo. Él sigue hablando y haciendo lo que Él quiere, porque Él es el Señor de la iglesia. Él hace como Él quiere, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? Es fácil decir y asegurar cosas que no agreguen mucho a la narración. Por ejemplo, ¿por qué Lucas dijo estas cosas? ¿Por qué las agregó? Pero nos está diciendo estas cosas porque la entrada del Espíritu Santo fue poderosa, hermano. Fue llamativa, Él entró diciendo lo que venía a hacer, a sacudir los cimientos de lo que estaba pasando en esa iglesia. Y en ese momento Él estableció lo que iba a suceder. Entonces, aquí hay una cosa bien importante. ¿Cuál fue el propósito más grande por el cual el Espíritu Santo dio este don a los creyentes? Yo a veces me pregunto, cuando Él les da este don a los hermanos en aquel momento, ¿les quedaría establecido o solo fue en aquel momento? Yo a veces quisiera pensar que les quedó establecido, porque entonces pudieron ir a todas partes a predicar. ¿Sí? Pudieron llevar el evangelio. ¿Sabes? Hay reportes de que el apóstol Tomás, el famoso incrédulo, ¿verdad?, el que todo el mundo lo señala como el incrédulo, terminó entregando su vida por la predicación del evangelio en India. Imagínate qué entrega. Ellos solo sabían que tenían que ir. Entonces los discípulos ahora estaban equipados sobrenaturalmente con la habilidad de hablar a quien sea en cualquier entorno, contándoles las maravillas de Dios, lo maravilloso que era Dios. Y la gente se quedó asombrada al escuchar acerca de esas maravillosas obras de Dios y cómo Jesús había pagado la pena por sus pecados. Porque ese es el mensaje. Ellos no vinieron a hablar de cosas de que, no, mira, trae tus ofrendas, Dios te va a hacer millonario, tú vas a ver. Hace unos días Carlitos me compartía algo que me sacudió la vida, con el mensaje que muchos predican. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sí? Ustedes han oído hablar de eso, ¿no? Yo lo predicaba. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y él me decía, ¿qué tal que nosotros hubiéramos llegado con ese mensaje, hubiéramos salido a predicar? Nos hubiéramos ido a parar a la plaza del World Trade Center el 10 de septiembre de 2001 en la tarde a predicarle a la gente que salía de sus trabajos. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y mira lo que pasó al día siguiente a las 9 de la mañana. Estábamos mintiendo a la gente. Que nosotros tenemos que decirle a la gente, sí, Dios tiene un plan para tu vida, sacarte del infierno y llevarte al cielo. Porque nosotros ya no hablamos de que hay una muerte segura para aquellos que no reconocen a Jesús. Y eso es una realidad, hermanos. Hoy nos da miedo hablar del infierno, pero es una realidad. Ay, no, es que eso asusta a la gente. Mejor que se asusten. A lo mejor salen huyendo. Entonces, hay un momento en la Biblia parecido a este, en la Torre de Babel. ¿Han oído hablar de la Torre de Babel? Sí.
No es una aplicación, es una historia en la Biblia. ¿Sí? No es una aplicación. Dice que ahí los hombres, todos hablaban un solo idioma. Y se juntaron y dijeron: hagámonos un nombre y construyamos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos famosos. Y dice que comenzaron a construir la torre. Y entonces Dios, que siempre cuida su creación, bajó a ver. Dice: ¿esto qué están haciendo? Una torre con la que se quieren hacer famosos. Dijo: pero si no fue esa la orden. Porque ellos querían quedarse ahí en su torre. Era un multifamiliar enorme, hermano. Sí. No sé cuántos apartamentos tenía esa torre. Miles. Y estaban dándole. Que estaba creciendo. Pero la orden era que se multiplicaran y llenaran la tierra, no que se quedaran en un solo lugar. Entonces Dios bajó, los vio y dijo: no van a cejar en su intento. Si les hablamos, no van a cejar en su intento. Solo vamos a hacer un pequeño detalle. Se pasearon por entre ellos y les cambiaron el idioma. Y en un minuto ya no se entendían unos con otros. Entonces empezaron a buscar quienes hablaban este idioma, quienes hablaban el otro, y empezaron a separarse. Y así empezaron a irse de ahí, a buscar cada quien su tierra donde crecer con su propio idioma. Eso fue lo que pasó en Babel. Ellos querían quedarse en un lugar. Bueno, ¿qué pasó en Pentecostés? Aquel día, el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y les dijo: váyanse hasta lo último de la tierra. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con ellos? Se lo llevó hasta lo último de la tierra, con otros idiomas, igual que aquel día. Solamente que los propósitos eran diferentes. Puedes ver el contexto, puedes ver cómo se comparan estas cosas. Entonces, Dios va a actuar siempre para llevarnos a nosotros, que en lugar de que nos concentremos, nos esparzamos. Que en lugar de que nos hagamos un nombre, salgamos a contar las maravillas de Dios. Nunca se me olvida el pastor Darío Parish. Pasó por acá y fue uno de nuestros consejeros cuando la iglesia estaba comenzando. Y me dice: no pienses en construir una iglesia de 5,000 personas. Mejor piensa en 50 de 100. O 10 de 500. Que estén por toda la ciudad. Pero no pienses que está concentrando gente en un solo lugar. Eso no es de Dios, me dijo. Eso no es bíblico. Y cuando vi este pasaje dije: es verdad, no es bíblico. Dios quiere que todo el mundo agarre camino y vaya hasta lo último de la tierra. La diferencia que hace el Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos cambia la manera de pensar. 4 beneficios en los que Él actúa: en cómo pensamos. Él comienza a trabajar en cómo pensamos, en qué hacemos. Primero, cómo pensamos. Cuando empieza a trabajar en nuestra forma de pensar, empieza a mostrarnos qué hacer. Y luego nos dice a dónde vamos. Y por último, ¿por qué servimos? Cuando tú entiendes que tienes una misión, sabes para dónde vas. Cuando tú no sabes que tienes una misión, no sabes para dónde vas. Empiezas a dar golpes de bastón de ciego, porque no sabes para dónde vas. Ya sea que te lleven al otro lado del mundo o al otro lado de la calle, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a ir a algún lugar para testificar de las buenas nuevas de Dios, de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero ir a menudo exige sacrificio, hermanos. ¿Sí? Mudarse a un lugar nuevo y desconocido. Rechazar el trabajo de tus sueños. Gastar algunos ahorros ganados con tanto esfuerzo. Siempre hay algo que dejar cuando Dios te dice que vas a servirle. Y hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto.
A veces nosotros pensamos que Dios nos está cambiando solo porque hay una mejor oportunidad. No, Dios está moviendo las piezas para llevarte a que hagas su voluntad. ¿Crees que Dios te cambió de país solo porque las cosas se pusieron mal en el tuyo? No, 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 no. Dios te cambió con un propósito. Dios te cambió para que cumplas la misión de Dios. Dios te dio el negocio que te dio para que cumplas la misión de Dios. Dios te puso a estudiar la carrera que estudiaste para que cumpla la misión de Dios. Dios te dio el trabajo que te dio para que cumpla la misión de Dios. Dios te dio los amigos que te dio para que cumpla la misión de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para que cumpla la misión de Dios. No hay otra manera de entenderlo, mis amados hermanos. Ay, es que hay que hacer mucho calor. Ah, qué buena noticia. Te quiero contar algo. En mi país, donde mi madre vivía, hace un calor que cuando yo la iba a visitar, y mi esposa te puede dar testimonio de eso, yo pasaba 2 horas acostado con la presión en el suelo, porque el calor me la botaba. Yo pasaba 2 horas cuando llegaba a la casa de mi madre. Llega mi mamá: ¿te sientes bien, papaito? Porque así me trataba ella. Mi amorcito, ¿estás bien? Le digo: ya, madre, ya me voy a levantar. A mí me encantaba esa parte. Y me paraba a las 2 horas. Ya. ¿Tú crees que a mí alguna vez aquí en Panamá se me ha bajado la presión por el calor? Nunca. ¿Tendrá eso que ver con el propósito de Dios en mi vida? ¿Será que fue Dios el que me trajo y permitió que eso dejara de suceder para decirme: ya me entendiste? Ahora me gusta el calor. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios cuando Dios te dice ve. Y tienes que estar dispuesto a que Dios te llame y a poner el oído y saber que Él te va a llamar en cualquier momento. Algunas veces te va a llamar permanentemente y otras veces te va a llamar temporalmente. Pero de que te va a llamar a hacer algo, te va a llamar. Lo mejor es que siempre estés dispuesto. Pero ¿sabes qué es mejor que estar dispuesto? Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es Él tu motor, tu gasolina, tu impulso, tu combustible. Es Él el que te va a ayudar a estar dispuesto. Quiero ir terminando. ¿Cómo sientes que Dios te está llamando a ir y compartir las buenas nuevas con los demás? ¿Te está guiando a algún lugar específico? Y esta pregunta es importante. ¿Qué dones y habilidades te ha dado Él de manera única que puedes usar para participar en su misión? Piénsalo. A lo mejor no te lo puedes contestar hoy, pero piénsalo, llévatelo a casa, haz tus reflexiones. Tú tienes un carácter único. Tú tienes una forma de pensar única. Tú tienes talentos únicos. Tú eres el único que puede hablarle a ciertas personas. Tú eres el único que ciertas personas van a escuchar. A nadie más. Te van a escuchar a ti, a nadie más. Entonces aprovecha eso que ya está a la mano para comenzar a hacerlo y ejercitarte para cumplir con la misión de Dios. Yo te decía la semana pasada, ¿sabes cuál es el problema nuestro como creyentes? Que ya nos hicimos un clubcito. Ya solo amiguitos cristianos. Y no me junto con otros porque me van a contaminar. Y como yo soy tan santo,
No quiero que me contaminen. Déjate de boberías. Estudia un poquito quiénes eran los amigos de Jesús. Mira, los amigos de Jesús eran hasta los equivalentes a diputados actuales. Y eso es hablar serio, hermano. En otros países, por supuesto. Pero que es en otros países donde están. Sí. ¿Y quién contaminaba a quién? ¿Quién hacía reflexionar a quién? Mira, nunca se me olvida. Un día me encontré a un ex compañero de trabajo. Él había trabajado con nosotros, un hombre muy trabajador, muy trabajador, muy servicial, muy, ¿cómo se dice esto? Muy entregado, pero siempre solícito, esa es la palabra. Él siempre estaba dispuesto a servir. Y me lo encontré que había terminado su carrera, era abogado y ahora trabajaba no sé en qué tema del gobierno en Chiriquí. Y un día entró a un restaurante y lo veo en una mesa con unos clientes de él, y él se pone de pie, llega conmigo, me dice: ¿cómo está? Me dice: qué gusto saludarlo, pero así muy campechano, ¿no? Y entonces me dice: ¿qué está haciendo? Me dice. Entonces yo le dije: no, estoy pastoreando. Pero apenas dije estoy pastoreando, soy pastor, el hombre se cuadra. Pastor, ya le cambió hasta el tono de la voz. Pastor, que Dios me lo bendiga. Yo me quedé, dije: ¿qué pasaría? Digo, se me encendió una luz atrás, ¿qué sería? Pero ¿qué quiero ir? Tú no te das cuenta, pero tú tienes algo que a la gente le llama la atención, y cuando tú hablas de Dios, aunque se burlen, te escuchan. ¿Sabes por qué? Porque ese algo se llama el poder del Espíritu Santo. Si lo entiendes y lo usas, tú vas a ver la mano de Dios. ¿Sí? Y como decía Juan Wesley, tú vas a saber que eres un buen predicador por la respuesta. O se convierten o se enojan. Ya, eso es todo. Pero tú cumple con tu misión. Así como el Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para proclamar la obra redentora de Dios, también te empodera a ti hoy para testificar con valentía acerca de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. A veces nosotros decimos: ay, qué lindo hubiera sido caminar con Jesús, ¿verdad? ¿Alguien lo ha dicho? ¿Sabes una cosa? Nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo en lugar de Jesús. Y Jesús dijo: les conviene que yo me vaya. O sea, que lo que Jesús estaba diciendo es: mejor que yo viene otro para estar con ustedes. Se llama el Consolador, el Espíritu de Dios. Mis amados, tomemos ya las herramientas que Dios nos ha dado y compartámosle a otros la esperanza, el amor, la paz que Dios nos ha traído en Jesucristo. La paz de Dios, el amor de Dios, la esperanza de Dios que nos vino en Jesucristo. Y hagámoslo con lo que el Espíritu de Dios nos ha dado. Tú no tienes que usar palabras extrañas. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Eso es todo. Eso es todo. No podemos callar y dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. Así que ve y haz tú lo mismo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Quiero pedirles, así de pie como están,
creo con todo mi corazón que a la palabra de Dios predicada siempre le siguen las señales. Como dice la carta a los Hebreos, a la palabra del Señor, como nos fue predicada, le siguieron las señales. Y creo que el Señor lo sigue haciendo hoy. Estoy convencido de eso. Y en el nombre de Jesucristo, creo que Dios testifica de esta palabra con señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Lo creo. Entonces voy a pedirte que ahí en tu lugar, si tú tienes alguna dolencia o algún diagnóstico, creyéndole a Dios y a su palabra, en el nombre de Jesús recibas ahora lo que su palabra dice. Él es el que sana todas nuestras dolencias y corona de favores tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En el nombre de Jesús, recibe ahora el beneficio de la palabra de Dios en tu vida. Lo que sea que te haya sido diagnosticado, en el nombre de Jesús, ahora recibe de parte de Dios lo que su palabra dice. Salud en el nombre de Cristo. Recibe salud en el nombre de Cristo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, porque eres tú, Señor, el proveedor de toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. A ti es que venimos, como dice tu palabra, Señor. Como la sierva que ve, Señor, a la mano de su ama, así venimos nosotros a ti, Señor, confiando en tu misericordia y en tu gran amor para con nosotros. Padre, te pido que tú nos llenes del Espíritu Santo y nos lleves, Señor, a cumplir tu misión. Que no seamos una iglesia callada ni muda, Señor, sino una iglesia que comparte el mensaje, Señor, del reino de Dios, del amor de Dios, del año agradable, de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Recibe en el nombre de Jesús ahora, mi querida hermana, mi querido hermano, recibe ahora lo que el Señor nos está dando en este momento. Seamos llenos del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Conforme a su palabra, conforme a su palabra, conforme a su palabra. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias, porque tú no dejas a tu iglesia caminar a ciegas, ni la dejas caminar, Señor, sin brazos, ni sin pies, ni sin boca, Señor. Tú la capacitas completamente, tú la empoderas completamente. Te pido en el nombre de Cristo que cada uno de nosotros vayamos, Señor, y le mostremos al mundo quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados. Que la gracia, que el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes cada día. Que el Señor los proteja de todo mal y los guarde. Amén. Amén.
busquen la verdad y sus fuerzas renovar. Vengan a los pies del Salvador. Los que tengan hambre y sed y anhelen más de Él, vengan a los pies del Salvador. Dios está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Su gracia está aquí, Él reina en mí, Él reina aquí. Dios está aquí. Nada ni nadie nos separa, Dios está aquí. Nada detiene sus promesas, Dios está aquí. Nada reemplaza a Jesucristo, Dios está aquí. Sin dudar, sin temor,